Ayer que estábamos con la cobertura especial de la orden de prisión para el señor Carlos Ramón González, me fui a la cama pensando en usted y en algo que me dijo ayer justamente en esta emisión, porque ustedes decían, esto está demasiado tarde, había suficientes pruebas, testimonios que involucraban al señor Carlos Ramón González en toda esta entramada de corrupción de la unidad de gestión del riesgo, y no se le ha llamado. Creo que es tarde porque se le dio tiempo incluso de irse del país. Todavía pues pensamos que está en Nicaragua, pero pues a ver si aparece uno después de todas las acciones judiciales que vaya a emprender su abogado Iván Cancino. Y la pregunta es más que válida porque esto es un caso en el que hay más de 30 involucrados. Es decir, y repetimos la pregunta de ayer, ¿por qué sí hay medida de aseguramiento contra Sandra Ortiz, contra Iván Name, contra Andrés Calle, y no contra Almedo, o no contra Carlos Ramón González, o hasta ayer, cuando además es parte del mismo proceso? Y además, Jennifer, muy importante, la semilla, la fuente de la información es casi la misma que inicialmente fue Olmedo López, y todo pues empezaría a estar cerrado en el marco de un principio de oportunidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy con Lina? Porque quedamos charlando y dijimos, bueno, ayer dijimos que la Fiscalía ya tenía información suficiente, necesaria, para pensar no solamente que Carlos Ramón González estaba muy involucrado desde el año pasado, sino que además podía atentar a entorpecer con el proceso, lo cual es una de las razones para pedir, pues Lina, medida de aseguramiento, para que el investigado, el sospechoso, el imputado, pues deje que la justicia investigue tranquila. Exactamente, Sebastián, y lo que pues hemos venido nosotros, yo creo que hemos venido haciendo un trabajo juicioso de mostrar precisamente esas pruebas que tiene la Fiscalía desde hace un tiempo en sus manos, de manera oficial y extraoficial, porque por ejemplo en el caso de Sandra Ortiz, Sebastián, aunque no ha declarado de forma oficial, ella sí estuvo en una mesa de negociación y dijo: tengo todo esto para entregar, estos chats, estos celdas que son como esa georreferenciación en la que la Fiscalía puede señalar que si ella habla de una reunión, pues la ubicación de esa persona coincida con Sandra Ortiz, etcétera. Hay infinidad de elementos que la Fiscalía tiene en sus manos y entre esos hay algo que queremos mostrarles hoy, Sebastián. Entonces, Jennifer, vamos a viajar a junio del 2024. O sea, hace un año exactamente. Sí. ¿Qué pasó en junio del 2024? Es la primera vez que de manera oficial Olmedo López testifica en la Fiscalía, porque lo ha hecho en la Fiscalía y también en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, pero esta fue su primer declaración en la justicia del 5 de junio. Y entonces, en esta parte que sacamos, que ustedes van a oír, es cuando empieza a hablar, le empieza a contar a la Fiscalía sobre el rol de Carlos Ramón González, sobre el liderazgo que Carlos Ramón González tenía en estos dineros y en esta desviación de fondos. Pero, Sebastián, antes de que pongan el audio, me quisiera ponerle un contexto al audio que me parece clave. El audio que les vamos a poner es de una reunión de la que él habla en Palacio, en la oficina de Carlos Ramón. Una reunión importante en la que dice que se reunieron varios ministros. Ya les damos el contexto, pero lo que dice Sebastián es importante porque ahí da a entender el rol de Carlos Ramón González. Yo le dije, pero doctor Carlos Ramón, era quien me invitó a la reunión. Y me había invitado porque me había ordenado que fuera, porque uno de los soportes que voy a entregar, cuando me escribió me dice, sí, en los términos en que les quiero vamos a dar cuenta, se lo están invitando, lo están ordenando. Mi secretaria podrá decir más tarde, la llamaron a ella, decirle, dígale al director que el doctor Ramón está esperando que vaya. No eran... ¿Él es un superior jerárquico? Sí, jerárquico. Presidía el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo. Era el secretario técnico. La cantidad está escrita. Sí. Y en los 90 era el comandante. Comandante de Barrera. Elenio. 19. Tenía más rango que usted. Sí, pues mire,
Espere, Lina. Ahorita, si ustedes están conectados, pueden ver ahí que es más fácil entender porque está la transcripción de lo que se está diciendo, que no se oye muy bien, pero para que se den cuenta. Vamos a publicar el video con los Lo vamos a publicar, eso está bien. Es la declaración de Olmedo López a la Fiscalía hace un año de una reunión que se dio en el Palacio de Nariño, en su oficina, en el despacho, recuerden el cargo del señor, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. ¿Qué se dice ahí, Lina, para las personas que de pronto no pudieron entender bien qué se dice? Yo subrayo lo que él decía, entonces él toma la palabra, Olmedo cuenta que él toma la palabra y dice, yo le dije, pero doctor Carlos Ramón, que era el que me había invitado a la reunión, o sea, él señala que Carlos Ramón González lo invitó a la reunión. Quien me había invitado no, dice, quien me había ordenado que fuera, porque uno de los soportes que voy a entregar cuando me fui a despedir, me dice, los términos nos damos a cuentas, lo están invitando, pero le están ordenando, como quien dice, era una invitación, pero más bien era una orden que venía. Bueno, eso es lo primero que queríamos mostrar y lo segundo para terminar. Pero pues, Sebastián, sí. si me deja dar un último contextico, que me parece clave, esa reunión como para que la gente entienda, y nosotros les vamos a entregar más información más adelante de esto, una reunión en la Casa de Nariño en la que participaron ¿quiénes? Esta reunión de la que habla Olmedo López fue el 27 de noviembre del 2023, en la que participaron, dice él, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, pues Carlos Ramón González, que era el anfitrión, ¿no?, que hizo la citación, también los ministros de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y en ese momento la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, más Olmedo López. Y él deja muy claro que ni la ministra de Trabajo ni el ministro de Salud volvieron a esas reuniones, pero sí es muy enfático en señalar a través de la reunión que las órdenes de una u otra forma venían de Carlos Ramón González, Sebastián. Bueno, esa fue la declaración. Y lo siguiente, para terminar, Jennifer, esto corté una parte del principio de oportunidad y esta es la parte en la que pues Olmedo le relata a la Fiscalía cuál fue la participación de Carlos Ramón González. Y lo tenemos ahí en pantalla. Dice la Fiscalía en este principio de oportunidad que se selló pues con la defensa de Olmedo el pasado 9 de junio. Aseveró, estas son palabras pues, de Olmedo, que durante el mes de enero de 2024, mediante coordinación entre Sandra Ortiz y Sneider Pinilla, se sostuvo una reunión con Carlos Ramón González y ella en uno de los apartamentos del edificio Chicó en la ciudad de Bogotá, edificio donde vivía Carlos Ramón González, en donde con ocasión de la suspensión y posible salida de Olmedo López como director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Ramón González le manifestó que contaba con su respaldo y colaboración ante esta situación. Es decir, para concluir, la Fiscalía sabía desde hace un año que Carlos Ramón González quería mantener a Olmedo López para que no se supiera nada y no estallara esta bomba judicial. Entonces aquí cabe repetir la pregunta, Sebastián y Lina, ¿por qué un año después de conocido ese testimonio que dio Olmedo López ante la Fiscalía, apenas se le está dictando esta medida de aseguramiento cuando las otras personas involucradas en este escándalo de corrupción, pues hace rato ya están en la cárcel? Y con toda esta información, y además a la Fiscalía le valió la declaración de Olmedo para meter a César Manrique, para meter a Barreto, para meter al Mundo, pero a la única persona a la que no le valió en el 2024 para meter a la cárcel de manera preventiva, pues fue a Carlos Ramón González, y le dio todo el tiempo de lo que conocemos hoy para irse del país y por el momento pues no comparecer físicamente. Además, Jennifer, también muy impresionante porque en esa misma declaración que, bueno, tiene dos fechas, 5 de junio, 6 de junio, en una de ellas también señala Olmedo López que en una reunión solo con Carlos Ramón González, una reunión de 2 en la Casa de Nariño, es el mismo Carlos Ramón González quien le dice que hay que cumplirle al en su momento presidente del Senado, Iván Name, y al en su momento presidente de la Cámara, Andrés Calle, pues con ese dinero que ellos estaban exigiendo para favorecer al gobierno. Más claro, no canta un gallo, ¿no? Y no la quiero poner, Lina, en camisa de 11 varas, pero bueno, ahí se descartan la participación siguiente de los ministros de Salud y la ministra de Trabajo, pero queda Juan Fernando Velasco, que era el ministro del Interior de ese momento. Luis Fernando Velasco queda ahí pendiente. Yo creo que ahí hay un eslabón que hay que revisar, Sebastián y Jennifer. Sí, Velasco está nombrado también, hace parte del principio de oportunidad, pero bueno, yo creo que la conclusión es, como muchas veces ha pasado a Colombia, que lo fácil es el eslabón débil, pero el máximo responsable, el determinador, es siempre el que, o a veces el que goza de cierta ceguera de la justicia. Pues ahí están las preguntas abiertas y el audio que nos traen nuestros compañeros de mesa. Hoy tenemos sección